Le agradezco también por estar en la tarde de hoy a Georgina Stico. ¿Cómo estás, Georgina? Muy bien, muy bien. Especialista en temas de género, ya hemos hablado. La verdad es que llega esta séptima marcha y esta séptima convocatoria, tal vez con algún dato, lo voy a dejar así como un dato más alentador, en que levemente, pero algo ha descendido lo que es la cantidad de femicidios, aunque hay mucho por trabajar en otros aspectos, además de los femicidios. Sí, a ver, podemos decir que sí. Sin embargo, hoy todavía estamos a un asesinato cada 35 horas. Claro. Bueno, un femicidio cada 35 un femicidio, horas, claro. ¿no? Entonces, nos parece todavía un número como muy preocupante. Sí. Pensando también que venimos en una pandemia donde también se dieron un montón de situaciones súper complejas que no se tuvieron en cuenta a la hora de pensar justamente todo lo que tiene las implicancias en relación a la violencia de género. Bueno, vamos a repasar, Georgina, porque hicieron también un trabajo, como siempre, muy interesante, que nos marca un poco todo lo que tiene que ver con el estado de situación, ¿no? de las mujeres y el género. En el primer reporte es una mujer cada 35 horas que actualmente es asesinada en la Argentina. Ahora, ¿cómo toman el reporte? Que este es otro tema de discusión. ¿De dónde viene ese 35? Claro, porque es como que los datos, yo creo que puede haber algo más y se nos está escapando porque uno va recolectando la información también de medios y de lo que son denuncias formales. Mira, en ese sentido, el tema de los datos es sumamente fundamental, porque justamente fue también uno de los primeros reclamos cuando fue la primera marcha hace 7 años. ¿En qué sentido? Hasta hace 7 años, quienes juntaban los datos eran en general organizaciones de la sociedad civil, que hoy lo siguen haciendo, aparte de la Corte Suprema de Justicia, que tiene un departamento particular que es el que los está midiendo. ¿Cómo se miden? Son casos que tienen una particularidad específica, ¿no? Donde se puede justamente determinar que la razón por la cual ese homicidio sucedió tiene que ver por razón de género. ¿Sí? Claro. Tomamos otra cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con las llamadas a la línea 144, que son alrededor, el otro día estaba mirando los números, son como 8.500 llamadas. Pero que no están en todo el país, Georgina, la línea 144. Son distintas llamadas, claro, eso es muy interesante. Claro. Porque en general vos las llamadas... No tenés centralizado los datos del 144. Eso es algo que falta todavía por hacer. Existen distintas líneas en función de las provincias y en función, obviamente, a veces también de las localidades. Entonces, por eso es tan clave el tema de los datos. ¿Quién los junta? ¿Cómo los junta? ¿Y qué dice? ¿No? Entonces, estos son los datos que conocemos. Son los femicidios, que es lo último. Decir, es lo que no queremos que pase. Bueno. Pero justamente antes tenés aquellas personas, 98% de las veces mujeres, identidades feminizadas, que sufren un tipo de violencia en general. El 92% de los casos tienen que ver con la violencia doméstica, que la pueden reconocer y pueden llamar por teléfono. Luisa, a ver si te quiero pedir si están las placas. Vamos a repasar una por una, porque es un trabajo interesante. Pongamos la primera, por favor, que lo que hacen es el mapa, ¿no? De dónde ocurren la violencia, sobre todo en mujeres. Perfecto. Esta es clave porque tiene que ver justamente, es como una lectura que hacemos de la Ley Integral de Protección de Violencia hacia las Mujeres, nuestra ley, que es el 2012, donde habla de dos cuestiones diferentes. Una que tiene que ver con los tipos de violencia que está representado en la mochila, ¿no? Tiene que ver con la violencia psicológica, la violencia simbólica, la violencia económica, la violencia sexual. Es decir, esta mochila que las mujeres y las identidades feminizadas acarreamos a cualquier espacio donde vamos. Claro. Lo que vemos ahí, que es como que lo que estamos transitando, que es esa calle, tiene que ver con esos espacios donde esas violencias suceden. A ver, ahí pones laboral. Laboral, en los espacios laborales, en los espacios, la obstétrica, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con la salud sexual y reproductiva, lo que tiene que ver con los embarazos y los partos. Ahí, mediática. La mediática, la que tiene que ver justamente con los mensajes, que es lo que sucede en los medios de comunicación, lo que todo el tiempo estamos representando. La institucional, que tiene que ver con aquella mujer o persona de otra identidad que se acerca a cualquier tipo de institución pública, privada, y recibe una violencia, cualquiera de estas violencias, en ese trato, ¿no? No te creo, nada, te humillo, ¿no? En estas cuestiones. Vos sabés que, y mientras tanto, estamos poniendo los datos importantes donde plantean el 92% de los llamados es por violencia doméstica y el 84% de los agresores son parejas o exparejas. O sea,
8 de cada 10, más de 8 de cada 10 casos son parejas o exparejas Sí. los agresores. Sí. Es impactante porque va aumentando con los años. Totalmente, totalmente. Y tiene que ver justamente con el vínculo más digo, cercano, ¿no? Tiene que ver, es Sí. decir, y esto sirve un poco para desmitificar que cuando sucede este Sí. tipo de violencia, ¿no? Tiene que ver con este mundo cercano que tenemos y con el cual nos estamos relacionando. Bueno, ahí en el trabajo dicen, en 2020 una mujer, bueno, fue asesinada cada 35 horas, ahí ponen todos los contextos en los que señalabas. Yo lo que quiero preguntarte es, ¿por qué, Georgina, pasados 7 años, Sí. todavía se generan ciertas resistencias a abrirse el debate cuando hay cosas que a todos, de alguna manera u otra nos empieza a hacer más ruido ciertos comportamientos? Porque te digo, pasa con los adultos, me pasa con gente que le empieza a hacer ruidos o que te dice, che, esto no está bien lo que está pasando. Y aún así no podemos terminar de tener un debate abierto y honesto sobre lo que está pasando, pero ruido hay. Ruido hay. Mira, esto es sumamente importante lo que estás marcando, porque si hay algo que nosotras notamos desde Grow Gen y Trabajo en todo este recorrido, porque justo tuvimos la suerte de empezar a trabajar como 4 años antes de que fuera la marcha también, entonces pudimos notar un antes y un después. Sí. Esto mismo que decís vos, que antes algo que no hacía un ruido, ahora por lo menos a más personas le molesta, ¿no? Digo, pensando en personas que están como por afuera. ¿Por qué es tan difícil? Porque estamos hablando de una cultura hegemónica. Estamos hablando de que todos y todas fuimos socializados en una cultura donde naturalizamos determinados comportamientos, ¿no? Yo te estaba escuchando un ratito antes. Entonces, esto de lo que pasa en las canchas, cómo se tratan los varones, cómo son esos vínculos. Entonces, empezar a señalar los vínculos que tenemos, que no son vínculos sanos y que sobre todo en los varones se sostiene y que después no solamente ellos lo hacen entre ellos, sino que después nosotras nos vemos obviamente afectadas, molesta, incomoda, parece que fuera un capricho, ¿no? No se termina de entender la magnitud, pero tiene que ver porque estamos acostumbrados y legitimamos una cultura que sigue. Lo bueno es que lo podamos charlar, lo podamos debatir y lo podamos poner en datos como en este caso. Georgina, te quiero agradecer, como siempre, estar en la tarde con nosotras. Muchísimas gracias, un placer. Gracias.